La madrugada había permanecido en calma durante horas, demasiado calma para esa región. Las cámaras térmicas mostraban solo el contorno de los cerros y el movimiento débil del viento, hasta que a las 02:11 uno de los sensores vibró con un pulso anormal. Al principio parecía una interferencia, un destello aislado, pero los operadores notaron que la señal se repetía con un ritmo particular, como un latido subiendo desde la sierra. Las lecturas comenzaron al acumularse, un punto cálido, luego 2, luego 6, hasta formar una línea irregular atravesando un camino que debería estar completamente vacío. El técnico ajustó los parámetros de detección y entonces la imagen se reveló con claridad. Decenas de vehículos avanzando sin luces, con motores calibrados para emitir el menor ruido posible, desplazándose como si la noche les perteneciera. El supervisor abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y urgencia contenida. «Confirma si esto es tránsito civil». La respuesta llegó de inmediato. «No hay rutas abiertas a esta hora. Esto no es civil». Afuera, el valle estaba cubierto por una neblina densa que parecía flotar a ras del suelo. Las luces de la base apenas lograban atravesarla, dibujando círculos de claridad que no se extendían más allá de unos metros. Aún así, el sonido sordo de motores lejanos empezaba a filtrarse entre las cañadas, como una respiración que se acercaba desde el fondo del paisaje. En la ladera más alta, donde las sombras se mezclaban con las rocas, figuras inmóviles observaron el movimiento sin pronunciar palabra. Eran los murciélagos, desplegados horas antes como parte de un protocolo que pocas veces se activaba. Sus cuerpos estaban fusionados con el terreno, invisibles para cualquiera que mirara desde abajo. Sus visores nocturnos captaban la flota desde una distancia perfecta. Veían el polvo levantarse, las siluetas asomarse, la serpiente metálica avanzar por la tierra negra. Desde arriba, el dron captó la escena de forma inquietante. El convoy avanzaba en un solo bloque, doblando curvas como si fuera una criatura segmentada. Las camionetas artilladas ocupaban el frente y la retaguardia. Los hombres en los costados caminaban con los hombros tensos, observando hacia los cerros sin saber que cada roca contenía un par de ojos entrenados para no revelar su presencia. Dentro del centro de mando, el comandante analizaba cada lectura mientras el ambiente se cargaba de alarma silenciosa. «Nadie avanza así sin preparar algo más grande», murmuró. El operador ampliaba la imagen térmica. Los puntos comenzaban a multiplicarse una tras otra hasta formar una mancha compacta de calor. «Es flota completa», dijo apenas audible, y se dirigen directo al corredor norte. Uno de los murciélagos, desde lo alto, activó un pequeño sensor sin emitir sonido alguno. Era la señal interna que marcaba el inicio del protocolo de cierre. Las siluetas comenzaron a moverse. No hablaban, no hacían ruido. Solo cambiaban de posición en una coreografía nocturna que parecía arrastrar sombras por el suelo. El convoy comenzó a disminuir velocidad al entrar en una parte estrecha del valle. La neblina se arremolinó de manera extraña, como si el terreno mismo inhalara. Las luces interiores de los vehículos se apagaron y hombres descendieron con armas en las manos, mirando hacia las laderas con el ceño fruncido. Algo no les cuadraba. Algo estaba demasiado callado. El dron captó un detalle que hizo que todos en la sala de mando se quedaran inmóviles. Una sombra larga cruzó el risco, pero no era animal, ni roca ni viento. Era una figura humana moviéndose con precisión absoluta. Los murciélagos ya estaban posicionados. El convoy, sin saberlo, había entrado en el centro de su formación, y justo antes de que comenzara todo, el presentador del noticiero recibió la transmisión preliminar y pronunció la frase que anunciaba lo inevitable. «Tenemos un movimiento masivo entrando en zona crítica. Repito, movimiento masivo con despliegue táctico en las alturas». Abajo, en la oscuridad de la cañada, se escuchó un único sonido, un clic, seco, perfecto, la señal que desató la guerra. El clic se perdió en la noche, pero su efecto fue inmediato. En lo alto del risco, los murciélagos comenzaron a desplegarse con movimientos tan sincronizados que parecían una sola sombra multiplicándose en silencio.
Sus visores nocturnos brillaron un instante antes de apagarse por completo, cambiando a un modo que no emitía ni un solo reflejo detectable. En cuestión de segundos, el cerro se llenó de figuras agazapadas, tensas, inmóviles, como estatuas esculpidas en la roca. Abajo, en la cañada, la flota continuaba frenada, sin comprender que acababa de atravesar el punto exacto donde los caminos se estrechaban y el terreno se cerraba en un embudo natural. Los hombres que habían descendido de los vehículos avanzaron unos metros, iluminando el suelo con linternas débiles que apenas cortaban la neblina. Pensaban que estaban observando la ruta, no sabían que estaban siendo observados ellos. El viento cambió de dirección, un soplo frío bajó desde los cerros, moviendo las hojas secas en un susurro que hizo que varios hombres del convoy giraran sus rostros hacia la oscuridad. No vieron nada, el silencio era absoluto, ni ladridos ni insectos, ni movimiento de animales nocturnos. El valle entero parecía contener la respiración. En la base de mando, el comandante se inclinó sobre la pantalla principal. «Confírmame si las unidades en los riscos ya están alineadas». El operador respondió sin despegar los ojos del monitor. «Todos en posición, ninguna señal visible. Están esperando». El dron descendió apenas unos metros para ajustar el ángulo. La imagen térmica ahora mostraba dos realidades superpuestas, la flota caliente y agitada en el centro del valle, y arriba las siluetas frías y ordenadas de los murciélagos, distribuidas a lo largo del risco como un collar de puntos invisibles. Era una escena inquietante. Abajo, movimiento nervioso. Arriba, calma absoluta. Uno de los hombres del convoy levantó la mano, haciendo una señal para que sus compañeros se detuvieran. Había escuchado algo, un leve desplazamiento de piedras en lo alto. ¿Oyeron eso? Pero el sonido no se repitió, solo el eco distante de su propia voz, devolviéndole la pregunta, multiplicada por las paredes de la cañada. Los vehículos del fondo comenzaron a moverse de forma irregular. La fila se rompía por momentos, algunos motores se aceleraban sin razón. Desde la base, los operadores detectaron la anomalía al instante. No están coordinados, algo está generando confusión en su formación interna. El comandante no necesitó preguntar qué. En la pantalla secundaria, un mapa tridimensional mostraba pequeñas ráfagas de señal que se encendían y apagaban en el aire, justo por encima de las posiciones enemigas. Interferencia, desviadores de señal. Los murciélagos ya habían comenzado el trabajo invisible. La cámara del dron enfocó hacia las laderas y captó un brillo diminuto entre las rocas. No era luz, era un reflejo fugaz de metal, moviéndose a una velocidad imposible de distinguir. «Tenemos movimiento en altura», reportó el analista. El comandante asintió. «Despliegue fase 2. Mantengan la línea. Que nadie pierda cobertura». Arriba, las sombras se reacomodaron. Un murmullo casi imperceptible recorrió el risco, no de voces, sino del roce de equipo táctico deslizando sus cierres. Una figura levantó el brazo derecho, apuntando hacia una zona del valle donde la neblina era más espesa. Esa era la señal interna para cerrar el anillo, y el terreno respondió. Las piedras más grandes parecieron moverse por sí solas. Las sombras se deslizaron hacia adelante. El aire cambió de temperatura. Abajo, uno de los hombres del convoy levantó la vista justo a tiempo para ver algo que no pudo explicar. Una silueta negra recortándose contra la luna por menos de un segundo. Un destello alargado que cruzó de un risco a otro sin emitir ruido. «Oye, ahí arriba se movió algo». Pero cuando todos apuntaron sus linternas, la ladera estaba vacía, solo piedras y matorrales y un cielo gris oscuro. El presentador del noticiero, siguiendo la transmisión en vivo, dio la actualización con voz grave. «Estamos viendo maniobras no convencionales en los cerros. Lo que ocurre aquí podría escalar en cualquier momento». El convoy, inquieto, intentó reagruparse, pero lo que no sabían era que ya no eran ellos quienes marcaban el ritmo de la noche. Desde lo alto, los murciélagos se acomodaron en posición final. Ni un sonido salió de ellos, ni un suspiro, ni un roce de bota. Solo una figura en el centro del risco levantó la mano y la bajó lentamente.
El primer movimiento se activó, la mano descendió y la montaña respondió como si hubiera estado esperando esa orden durante siglos. Primero llegó un silencio antinatural, un vacío sonoro que apagó el zumbido de los motores, las voces dispersas del convoy y hasta el viento que se colaba entre las rocas. Fue un segundo suspendido en el aire, un instante en el que el valle entero pareció ponerse en alerta, consciente de que algo estaba a punto de fracturarse. Luego, un destello. Una luz blanca intensa, corta, tan rápida que los hombres abajo no alcanzaron a distinguir su origen. El brillo rebotó en las paredes del cerro, iluminando por un instante las siluetas negras de los murciélagos adheridos a la roca como criaturas nocturnas. Los hombres del convoy levantaron los rostros con un reflejo instintivo. ¿Qué fue eso? Arriba, arriba, pero no había nada visible. La luz se había desvanecido tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un temblor leve en la tierra. El dron captó la vibración. Una línea temblorosa atravesó la gráfica térmica. Una onda que se expandía desde lo alto hacia el fondo de la cañada. «Tenemos movimiento en la superficie del cerro», informó el analista. El comandante asintió sin quitar la vista de la pantalla. «Es el inicio». Las laderas comenzaron a emitir un murmullo suave, casi como un suspiro colectivo. Las piedras pequeñas rodaron por la pendiente. El polvo se levantó en una nube ligera. Y entonces el terreno cayó en un silencio aún más profundo. Desde el centro del convoy, un hombre alzó su linterna hacia el risco. Fue un error, porque la luz reveló algo que no debía ser visto. Allí, en lo alto apenas distinguible entre las sombras, había una figura completamente quieta. Un murciélago, inmóvil, mirando hacia abajo. El hombre gritó: «¡Hay alguien!». La luz de su linterna parpadeó y se apagó. La interferencia comenzó a golpear todos los equipos al mismo tiempo, radios apagándose, linternas muriendo, pantallas internas cayendo en negro una tras otra. La tecnología del convoy no resistió la oleada silenciosa que los murciélagos habían desplegado desde lo alto. Los pilotos dentro de los vehículos comenzaron a golpear los tableros. «¡No tengo señal! ¡El GPS está muerto! ¡Apaguen todo! ¡Reinicien!». Pero era inútil. Las ondas seguían descendiendo como cortinas eléctricas invisibles. El operador en la base lo confirmó con voz tensa. «Acaban de perder todos los sistemas. Fue intencional». Abajo, la flota vinculada a integrantes del grupo señalado como SEOM-KNSG ya no avanzaba ni retrocedía. Estaban atrapados en un callejón de sombra y piedra, sin comunicación, sin visión clara, sin saber que sobre sus cabezas había docenas de figuras negras preparando el siguiente movimiento. El dron, que volaba más alto y con sistemas distintos, seguía grabando. Lo que captó fue estremecedor. Las sombras en el risco comenzaron a multiplicarse. 1, 2, 5, 10, deslizándose hacia los bordes del precipicio, acomodándose con una precisión que no parecía humana. Los murciélagos se estaban alineando en posición completa. El valle respiró hondo. Los hombres abajo levantaron sus armas hacia la oscuridad sin un objetivo claro. Algunos susurraron oraciones rápidas, otros tragaron saliva, otros simplemente esperaron, con los ojos clavados en la neblina que comenzaba a elevarse como si el cerro estuviera exhalando. El presentador, viendo la transmisión en tiempo real, habló con un tono que nunca usa, excepto cuando la situación supera todo lo esperado. «Señores, lo que están viendo es un cerco activo y está a segundos de romperse». Una figura en lo alto levantó el brazo por segunda vez. No hubo gritos, no hubo advertencias, solo un gesto, y entonces el cielo se abrió. Luces descendieron desde las alturas, no explosivas sino precisas, frías, silenciosas como agujas de luz perforando la neblina. El ataque había comenzado. Las luces descendieron como aguijones brillantes atravesando la neblina. No eran bengalas ni explosivos, eran marcadores tácticos que cortaban el aire en silencio absoluto, delineando posiciones, distancias y objetivos como si estuvieran dibujando un mapa invisible en el cielo del valle. Los hombres abajo,
Incapaces de distinguir su origen, retrocedieron instintivamente, cubriéndose los ojos ante el resplandor blanco que caía en líneas verticales. Las sombras en los riscos se movieron al unísono. Los murciélagos dieron un paso adelante, apenas un desplazamiento del peso, pero suficiente para activar la siguiente fase. Desde sus posiciones elevadas, las siluetas negras parecían flotar sobre la roca, encendiendo dispositivos que emitieron pulsos breves, inaudibles para los hombres del convoy, pero perfectamente registrados por los sensores del operativo. El dron captó el momento exacto en que el cerro se transformó. La neblina comenzó a elevarse en patrones circulares, arrastrada por un sistema de aire comprimido que los murciélagos liberaron desde varios puntos estratégicos. La nube blanca creció, densificándose como un velo espeso que cubría los flancos del valle. El convoy quedó envuelto en una niebla artificial que hacía imposible distinguir distancia, sombra o altura. «Perdemos visibilidad desde el frente», se advirtió un operador. No la pierden ellos», respondió el comandante. «Esto es parte del plan». Los hombres abajo intentaron reactivar sus linternas, pero la interferencia continuaba saturando cada circuito. La oscuridad era total, rota solo por los destellos blancos que seguían cayendo desde las alturas. La tensión se volvió insoportable. El eco de respiraciones rápidas comenzó a llenar el valle. Cada paso producía un sonido demasiado fuerte. Cada movimiento se sentía expuesto. De pronto, un ruido profundo, casi subterráneo, recorrió el terreno. Parecía un golpe lejano, multiplicado por las paredes de roca. Un segundo golpe llegó desde otro punto y luego otro más. El convoy empezó a girar en círculos, confundido, buscando el origen de los impactos. Era imposible saber desde dónde venían. El dron enfocado en la ladera captó una imagen impresionante. Los murciélagos avanzaban en líneas diagonales, bajando por el cerro sin romper formación. No corrían, no se agachaban. Descendían con pasos lentos y seguros, como figuras que conocían cada piedra del terreno. Sus sombras se proyectaban en la neblina, creando siluetas fantasmales que parecían multiplicarse en todas direcciones. Uno de los hombres del convoy alzó la voz con desesperación. «¡Nos están rodeando! ¡Están en todas partes!» Pero nadie podía verlo con claridad. La neblina era demasiado espesa, la luz blanca demasiado cegadora, el eco demasiado confuso. Los vehículos comenzaron a moverse sin coordinación, intentando formar un perímetro defensivo. Motores rugieron, llantas patinaron en la tierra húmeda, puertas se cerraron de golpe. Desde la base de mando, el analista confirmó lo que todos temían. Su formación se rompió. Repito, la flota perdió estructura. El comandante exhaló despacio. Era el punto que estaban esperando. La neblina volvió a moverse, esta vez empujada desde adentro, no desde los cerros. Las luces blancas que caían desde arriba empezaron a destellar con más intensidad, marcando objetivos sobre el terreno. Y en medio de esa tormenta silenciosa, una figura apareció justo detrás del primer vehículo del frente. No había bajado por el cerro, no había salido de la maleza, había estado ahí, oculto en la neblina, esperando el momento exacto. Un murciélago. Su silueta negra se movió en un ángulo perfecto, sin ruido, sin torpeza. Pasó entre dos vehículos como si fuera humo, dejando atrás un rastro apenas perceptible en la neblina artificial. Otros dos aparecieron por los costados, cortando la distancia con una velocidad imposible de medir en la penumbra. Los hombres del convoy comenzaron a disparar hacia las sombras, pero el sonido se perdió en el hielo espeso de la neblina. Nada de lo que hacían encontraba un objetivo real. Cada destello de pólvora iluminaba un espacio vacío, mientras las figuras continuaban moviéndose por todas partes, como si fueran duplicaciones de un mismo cuerpo. Desde el estudio, el presentador elevó la voz. «Esto ya no es una emboscada, esto es un colapso de formación». En el caos, una de las cámaras térmicas captó un movimiento clave. Las figuras de los murciélagos rodearon por completo los vehículos centrales. No estaban atacando, estaban cerrando el círculo, asegurando cada salida, marcando el terreno como si fuera un tablero.
y la flota vinculada a los operadores de CGNG ya no tenía dirección, ni comunicación, ni visibilidad. La montaña había sido tomada, el próximo movimiento sería el golpe directo. La montaña entera pareció inclinarse hacia adelante cuando los murciélagos completaron el cerco. Los destellos blancos que descendían desde lo alto desaparecieron de pronto, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante en el cielo. En segundos, toda la luz artificial se extinguió y la neblina quedó iluminada únicamente por los faros moribundos de los vehículos atrapados. La oscuridad volvió a reinar, pero ya no era la misma. Ahora tenía bordes, tenía forma, tenía dirección. Los hombres del convoy miraban hacia todas partes sin encontrar referencia. Sus linternas continuaban muertas, los radios sin señal, los motores en marcha pero sin saber hacia dónde avanzar. La trampa era perfecta, no podían ver más allá de unos pocos pasos, mientras la montaña observaba desde arriba en silencio absoluto. En la base de mando, el comandante se inclinó hacia la pantalla térmica. Las siluetas de los murciélagos se movían como un enjambre perfectamente coordinado, envolviendo cada vehículo con geometría casi matemática. No había líneas improvisadas, no había errores de distancia. Cada figura sabía exactamente dónde debía estar, cuánto debía esperar y cuál sería el siguiente movimiento. «Esto es disciplina pura», murmuró el analista. «Esto es precisión», corrigió el comandante. «Y todavía no han empezado. Abajo». Un miembro del convoy intentó avanzar hacia un claro que creía haber visto entre la niebla. Dio 3 pasos y se detuvo en seco cuando un sonido suave, como un roce metálico, surgió justo detrás de él. Giró con desesperación, pero no había nadie, solo la neblina, solo sombras que se movían cuando él parpadeaba. Otros comenzaron a disparar hacia los cerros, hacia las sombras, hacia cualquier cosa que se moviera. Las detonaciones rebotaron en las paredes de roca, creando ecos que parecían venir de todas partes. «Están arriba». «No, están atrás». «Están en el aire». Pero la verdad era más simple y más aterradora. Estaban en todas partes y en ninguna a la vez. El dron captó desde lo alto algo que los hombres atrapados jamás podrían ver. Cada disparo que hacían revelaba brevemente su posición, iluminando sus propios cuerpos como siluetas perfectas dentro de la neblina. Los murciélagos esperaban ese instante, un destello, un movimiento brusco, una voz demasiado alta. Era suficiente para cerrar un punto más del círculo. Una figura descendió por la ladera sin usar las manos. Sus botas apenas tocaban la roca mientras se dejaba deslizar con control absoluto. Cada línea de su cuerpo mostraba la calma de quien domina el terreno. Pasó entre 2 arbustos sin mover una sola hoja. No miraba hacia los vehículos, miraba el centro del valle, el corazón del convoy. «Tenemos movimiento del grupo principal», avisó el operador. El comandante ajustó su micrófono interno. «Están bajando. Preparen cobertura visual para el impacto del frente». Las luces internas de un vehículo captaron una sombra que cruzó rápidamente frente al parabrisas. Fue apenas un parpadeo, una franja negra, un contorno humano, y luego nada. Los hombres dentro gritaron: «¡Hay alguien en el techo!». Pero cuando salieron a revisar con las armas levantadas, solo encontraron la chapa caliente y un ruido sordo que se movía entre los metales. Las sombras parecían multiplicarse en la neblina. Cada una tenía un peso, una dirección. Cada una era un murciélago acercándose a su objetivo. El ruido en la montaña cambió. No era ya eco ni viento. Era un zumbido bajo que se extendía desde los riscos hacia el valle, una vibración casi eléctrica que anunciaba que la siguiente fase estaba por comenzar. El presentador del noticiero tomó aire antes de hablar. «Tenemos confirmación de que la flota asociada a operadores del grupo identificado como CGNE ha quedado totalmente rodeada». Repetimos, totalmente rodeada. En ese instante, la neblina se elevó, formando una columna espesa que se dispersó sobre los vehículos. La visión se volvió más limitada aún. Los hombres abajo retrocedieron, los motores rugieron, los gritos comenzaron a elevarse, y fue justo allí,
En el punto máximo de confusión, cuando uno de los murciélagos colocó su mano sobre la roca, dio un paso adelante y descendió del risco directamente sobre el primer vehículo. El impacto táctico estaba por comenzar. El impacto no fue ruidoso, no levantó polvo, no hizo vibrar el metal del vehículo. Fue seco, limpio, calculado, como si el murciélago hubiera medido exactamente el peso de su caída y el ángulo perfecto para no revelar su posición. Dentro del vehículo, los hombres se quedaron inmóviles. Uno levantó la vista hacia el techo, sudando frío. Algo cayó encima, pero nadie se atrevió a salir. El silencio que siguió fue tan absoluto que podían escuchar sus propios latidos retumbando en los oídos. Desde fuera, la neblina comenzó a moverse alrededor de la camioneta, como si el aire estuviera siendo cortado por una presencia invisible. Los sensores del dron captaron la secuencia con claridad. Una figura negra deslizándose hacia los bordes del techo, agachándose con una flexibilidad inquietante, moviéndose como si sus articulaciones no siguieran las leyes normales del cuerpo humano. Los hombres intentaron encender las luces internas y en ese momento se escuchó otro sonido, un roce suave, metálico, una herramienta apoyándose contra la carrocería, no un arma, una señal. Desde la ladera, el círculo de sombra se detuvo. Los murciélagos quedaron completamente quietos, atentos a un solo punto, ese vehículo. La cámara térmica mostró cómo la figura en el techo extendió una mano hacia el parabrisas, sin tocarlo, apenas generando un microrreflejo en el vidrio empañado, un gesto, una marca, una coordenada para el resto del equipo. El comandante, viendo la transmisión desde la base, lo entendió al instante. Ese vehículo es el nodo central, el resto está a punto de caer en cadena. Y así fue. El segundo movimiento cayó sobre el convoy como una ola silenciosa. La neblina se abrió en 3 direcciones distintas, como si hubiera sido cortada con cuchillas invisibles. De esas grietas en la nube surgieron más figuras, murciélagos descendiendo de los riscos, deslizándose por cuerdas que no brillaban, corriendo en diagonal hacia los vehículos con una velocidad que el ojo humano apenas alcanzaba a registrar. Los hombres atrapados intentaron reorganizarse. Uno gritó, ¡Formación! ¡Formación! Pero la palabra se perdió en el aire antes de llegar a su propio eco. Las sombras llegaron primero. Un murciélago apareció detrás del tercer vehículo, otro en el costado derecho del quinto, y 2 más se posaron sobre los techos de la retaguardia sin provocar un solo crujido de metal. Desde la altura, el dron captó la escena completa. El convoy, vinculado a integrantes del grupo señalado como CJMNG, estaba dividido sin que nadie abajo se diera cuenta. No hubo explosiones, no hubo disparos, solo una serie de movimientos controlados que en menos de 30 segundos convirtieron la columna entera en un mosaico de piezas aisladas, sin comunicación entre ellas y sin capacidad de apoyarse mutuamente. Los hombres comenzaban a entrar en pánico. ¿De dónde salen? No los vemos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Pero cada paso que daban los dejaba más expuestos. Uno tropezó contra la puerta abierta de una camioneta y, al mirar hacia arriba, distinguió una silueta completamente inmóvil en el techo, un cuerpo agachado, respirando despacio, con los ojos encendidos en un tono verde pálido que reflejaba el ruido térmico del visor. Antes de que pudiera gritar, la figura se desvaneció hacia atrás, tragada por la neblina como si fuera parte de ella. En el estudio, el presentador narraba con creciente gravedad: «Estamos viendo un colapso total de la formación. Los murciélagos han dividido a la flota. Están aislando vehículos, cortando rutas y neutralizando cualquier movimiento coordinado. La cámara aérea se desplazó hacia el centro del valle. Las sombras habían formado un semicírculo perfecto alrededor del nodo central. La montaña, ahora sí, parecía viva, respiraba, crecía, encerraba, y justo cuando parecía que la situación no podía escalar más, el cielo rugió. No fue trueno, no fue explosión, fue el sonido profundo de hélices entrando en la zona. 5 helicópteros se aproximaban al valle.
El tercer frente de la guerra acababa de entrar en escena. El rugido en el cielo fue lo primero que cambió la noche. No llegó como un ruido inmediato, sino como una vibración profunda que comenzó a sacudir la neblina desde arriba, dispersándola en espirales largas que se extendían hacia los riscos. Los hombres en tierra levantaron la vista, pero la oscuridad era tan densa que no lograban distinguir nada más que un parpadeo lejano, perdido entre las nubes. El dron, en cambio, lo vio todo con claridad. 5 helicópteros avanzaban en formación angular, descendiendo desde el norte con sus luces apagadas y las palas girando a una velocidad que hacía temblar incluso la imagen estabilizada de la cámara. Sus siluetas parecían enormes aves negras sobre el valle, listas para lanzarse en picada. El presentador, en el estudio, levantó la voz. Tenemos confirmación visual de aeronaves entrando en zona. Repetimos, aeronaves entrando en zona crítica. El convoy, vinculado a operadores del grupo señalado como CJONG, reaccionó con desesperación. Gritos, motores rugiendo, puertas golpeando, intentos frenéticos de reorganizar una formación que ya estaba completamente rota. Algunos corrieron hacia los costados, intentando buscar cobertura entre la maleza. Otros se refugiaron detrás de las camionetas como si el blindaje pudiera protegerlos del cielo, pero la neblina, siempre cómplice de la montaña, volvió a despezar sus bordes, creando una pantalla irregular que deformaba la percepción de distancia. Lo que parecía estar a 5 metros podía estar a 50, y lo que sonaba cerca en realidad venía desde las alturas. Los helicópteros descendieron aún más. El viento generado por las palas levantó polvo, hojas secas y trozos de tierra que comenzaron a girar sobre el valle como una tormenta improvisada. La luz de la luna se fragmentó en miles de partículas, creando un efecto inquietante. Sombras, moviéndose dentro de sombras, siluetas cruzando entre la neblina, brillos que aparecían y desaparecían sin explicación. Y entonces, un sonido corto, seco, quebró la atmósfera. Un destello rojo surgió desde uno de los riesgos, luego otro y otro más. Los murciélagos estaban marcando objetivos. Los helicópteros ajustaron altura, moviéndose en un patrón serpenteante para evitar ser detectados por fuego directo. Sus luces inferiores se encendieron, iluminando el valle con una claridad brutal que por un instante pareció transformar la noche en día. Las sombras de los vehículos se proyectaron gigantescas sobre las paredes de roca. Los hombres abajo quedaron expuestos de pies a cabeza, pero los murciélagos ya habían cambiado de posición. Desde la ladera oeste, una docena de figuras se deslizó hacia los bordes del precipicio. Se arrodillaron en una línea perfecta, apuntando hacia los helicópteros con dispositivos que no brillaban, no hacían ruido, pero estaban calibrados para registrar el movimiento aéreo. No era un ataque directo, era la preparación. Uno de los pilotos, viendo la creciente densidad de la neblina, intentó elevar la aeronave para no perder visibilidad. Perdemos referencia del valle. Pero antes de que pudiera ascender, la neblina se abrió justo debajo de él, como si una mano gigantesca hubiera apartado el vapor. Lo que reveló fue escalofriante, decenas de figuras negras formando un patrón geométrico perfecto sobre el terreno. El piloto no entendió qué estaba viendo, solo supo que aquello no estaba en ninguno de sus informes. El presentador narraba con una tensión que se sentía incluso en su respiración. Los murciélagos han tomado control del suelo y ahora van por el cielo. Los helicópteros descendieron más, intentando posicionarse para apoyar al convoy en tierra. Pero la geometría táctica del valle ya no les pertenecía. La neblina volvía a cerrarse en lugares clave, los ecos se multiplicaban en el aire y los dispositivos en los riscos marcaban rutas imposibles de anticipar. Y entonces ocurrió el movimiento que cambió el rumbo de la noche. Desde la cima de la montaña, una línea de luz blanca, delgada, recta, precisa, se elevó hacia el cielo, atravesando la neblina como si fuera una lanza luminosa. No era un disparo, no era una bengala, era un señalador táctico que marcaba la altitud exacta de las aeronaves.
Los helicópteros respondieron con maniobras evasivas, abriendo formación para evitar colisiones, pero esa dispersión, esa pequeña separación entre ellos, fue justo lo que los murciélagos necesitaban. El círculo estaba completo, el cielo estaba a punto de caer. La separación de los helicópteros duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la montaña reaccionara. Desde los riscos, los murciélagos activaron un segundo sistema de marcaje, un haz tenue, casi invisible, que recorría el aire como una línea fantasma, moviéndose de un punto a otro con una precisión inquietante. Los pilotos, al percibir la distorsión luminosa, intentaron corregir rumbo. El viento generado por sus propias hélices agitaba la neblina en espirales caóticas, escondiendo y revelando fragmentos del paisaje con cada giro del rotor. La presión del aire descendió en oleadas bruscas, golpeando los bordes del valle como tambores ahogados. El dron captó la escena desde arriba. Los 5 helicópteros formaban una estrella fragmentada, cada uno desplazándose en direcciones ligeramente distintas, intentando recuperar altitud en un terreno que parecía moverse bajo ellos. El presentador, siguiendo la transmisión, habló con voz firme. Los helicópteros están perdiendo visibilidad. Las maniobras son erráticas, están enfrentando un entorno completamente alterado. En tierra, el convoy vinculado a operadores del grupo señalado como CJONG vio las luces de las aeronaves parpadear entre la niebla como luciérnagas gigantes atrapadas en una tormenta. Para ellos, los helicópteros eran su única esperanza de reorganización, pero desde el primer momento estaba claro que el cielo tampoco estaba de su lado. Una onda de choque recorrió el valle. No fue explosión, no fue impacto, fue un cambio de presión brutal que hizo vibrar las hojas de los árboles y dobló el pasto en direcciones opuestas. Los helicópteros tambalearon al mismo tiempo, meneándose como si una mano invisible los hubiera empujado desde abajo. «¡Perdemos sustentación!», gritó uno de los pilotos. La respuesta llegó en un coro desesperado. «¡Compensado!». Las voces se cortaban por la interferencia, distorsionadas, rotas. El dron enfocó hacia el más cercano. La aeronave descendió 2 metros de golpe, luego subió 3, luego giró levemente hacia la izquierda en una espiral no controlada. El analista en la base de mando advirtió: «Están atrapados en una corriente de presión. La neblina está manipulando el flujo de aire». Pero eso era solo el comienzo. Un segundo haz luminoso apareció desde el risco norte, luego un tercero desde la ladera este. Los 3 se cruzaron en el aire, dibujando un triángulo perfecto alrededor del helicóptero principal. «Objetivo marcado», murmuró el comandante, casi en un susurro. Los murciélagos no estaban disparando, estaban bloqueando rutas, cerrando salidas aéreas, forzando maniobras que llevarían inevitablemente al fallo. El primer helicóptero cayó en una espiral lenta, inclinándose hacia un costado como si fuera arrastrado por un peso invisible. El piloto intentó corregir, pero la neblina envolvió el rotor principal, distorsionando la percepción visual. El dron captó la caída, un giro amplio, un destello, una línea oblicua descendiendo hacia el valle. El presentador lo narró con voz estremecida: «Tenemos un helicóptero descendiendo. Descendiendo, repito, descenso no controlado». El impacto levantó una nube de polvo que se expandió como un anillo en cámara lenta. Las sombras de los murciélagos en los riscos no se movieron, observaban en silencio, esperaban el siguiente paso. Los otros 4 helicópteros comenzaron maniobras evasivas. Subían, bajaban, daban giros bruscos, intentaban escapar hacia el lado contrario del valle, pero la neblina artificial se movía con ellos, siguiéndolos, cerrándoles el paso. El segundo helicóptero se inclinó demasiado. Una ráfaga lateral de viento lo empujó contra una columna de aire ascendiente. Las palas rozaron la corriente en un ángulo imperfecto y comenzaron a vibrar. «¡Tenemos oscilación!», gritó el copiloto. «¡Compensando! ¡Compensando!». Pero la vibración aumentó. Cada vuelta del rotor levantaba más neblina, más polvo, más distorsión visual. El dron captó el momento preciso en que la aeronave perdió estabilidad. Primero un giro,
luego una caída abrupta de cola, luego un descenso en diagonal con la luz inferior parpadeando como un corazón a punto de detenerse. El valle se iluminó por un destello final cuando tocó el suelo. 2 helicópteros, 2 caídos, 3 quedaban aún en el aire, pero ya no tenían control del cielo. Los murciélagos, desde las alturas, no celebraron, solo se reacomodaron, esperando la siguiente fase. El cielo comenzaba a fracturarse, el cielo se volvió un laberinto imposible. Los 3 helicópteros que quedaban giraban en patrones erráticos, atrapados en corrientes de aire que no seguían ninguna lógica natural. La neblina artificial subía y bajaba como un organismo vivo, envolviendo a las aeronaves, rompiendo la línea visual, deformando la distancia entre los riscos y el valle. Desde el dron, la imagen era sobrecogedora. 3 figuras aéreas moviéndose como juguetes sacudidos por una mano invisible, cada una luchando por mantener altura, cada una consumiendo energía más rápido de lo que podían compensar. El presentador narró con un tono que parecía mezclarse con la vibración del propio valle. Tenemos 3 aeronaves intentando recuperar control, pero las condiciones tácticas no se lo permiten. La presión atmosférica está completamente alterada. El primer helicóptero de la formación intentó elevarse para escapar por encima de la neblina. Parecía lograrlo. 30 metros, 50, 70. Y entonces chocó contra algo que nadie abajo podía ver. Una corriente descendente golpeó el rotor principal con tal violencia que la aeronave se inclinó hacia adelante de golpe, como si hubiera recibido un impacto masivo desde el cielo. Los pilotos forcejearon con los controles. ¡Potencia! ¡Potencia completa! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! La neblina abrió un hueco justo debajo de la aeronave y lo siguiente que el dron registró fue una espiral amplia, un giro imposible de corregir, una caída oblicua que levantó un torbellino de tierra cuando tocó suelo en la parte baja del valle. Tercer helicóptero. Tercera caída. Los 2 restantes se separaron completamente. Uno huyó hacia la ladera norte, el otro hacia el corredor este, intentando encontrar una zona donde la visibilidad no estuviera dominada por los murciélagos, pero la montaña ya estaba respirando para ellos. Desde los riscos, las sombras se reacomodaron, los murciélagos levantaron dispositivos que emitieron pulsos inaudibles. El efecto fue inmediato. La neblina se desplazó en 2 grandes columnas, una persiguiendo al helicóptero norte, otra al del corredor este, como lenguas de humo guiadas por una inteligencia superior. Dentro del helicóptero que se dirigía al norte, la cabina estaba sumida en una tormenta de alarmas. Los indicadores parpadeaban sin control, el horizonte artificial daba vueltas. El copiloto gritó sin ocultar el terror en la voz: «¡No tengo referencia! ¡No tengo referencia!». El piloto jadeaba, intentando mantener un ángulo estable. «Sube, sube, vamos, 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 aguanta». Pero el valle no les dio tregua. Una corriente lateral invisiblemente densa golpeó el helicóptero en seco. La aeronave giró sobre sí misma, perdiendo altura con cada giro. El rotor mordió la neblina, luego el aire caliente, luego nada. El dron lo captó descender entre los árboles, quebrándolos como cerillas antes de que el fuselaje desapareciera entre las sombras del bosque. Cuarto helicóptero. El impacto resonó como un eco ahogado en la montaña. El último helicóptero, desesperado, activó las luces estroboscópicas para recuperar referencia visual. La neblina las multiplicó en todas direcciones, creando un efecto de espejos distorsionados que confundió aún más a los pilotos. Cada destello parecía un faro falso, cada sombra parecía una colisión inminente. En tierra, los miembros del convoy, vinculado al grupo señalado como CJNNG, levantaban los brazos, gritaban hacia el cielo, tratando de guiar a la aeronave hacia un espacio seguro. Pero desde arriba, sus siluetas eran solamente manchas confusas en el vapor blanco. El helicóptero intentó un último giro para escapar hacia el lado oeste. Lo logró por un segundo, un breve instante en el que la nave encontró un corredor limpio. Y entonces la montaña expulsó un golpe de viento descendente tan violento que la aeronave cayó como si le hubieran cortado los cables. El dron solo grabó un destello blanco, un giro abrupto,
Un impacto seco, un silencio absoluto. El valle quedó inmóvil. 5 helicópteros, 5 caídos. Las sombras en los riscos no celebraron, solo bajaron la cabeza, se levantaron lentamente y comenzaron a descender hacia el centro del valle, donde el convoy aún temblaba entre la niebla. El cielo había terminado de caer, ahora venía la última fase. El polvo aún flotaba sobre el valle cuando las cámaras del dron lograron estabilizar la imagen. La montaña parecía contener un susurro de electricidad, como si el aire no hubiera terminado de aceptar lo que acababa de ocurrir. Los restos de los helicópteros formaban puntos oscuros en el mapa térmico, señales inmóviles en un escenario que hacía apenas minutos vibraba con ruido, motores y desesperación. Abajo, la flota en tierra permanecía fragmentada, partidas sus líneas, rotas sus rutas, con los hombres avanzando entre la niebla como sombras desorientadas. El silencio que seguía no era paz, era el eco directo de un colapso táctico total, uno que los murciélagos habían ejecutado sin un solo error visible. El centro de mando mantuvo varios segundos de silencio antes de abrir la transmisión hacia el estudio. El presentador, con la mirada fija en los monitores, tomó aire y entonces pronunció la frase que sellaría la cobertura de la madrugada. Lo que hemos presenciado esta noche es un punto de quiebre. Se armó la guerra con murciélagos revientan flota del CJONG y 5 helicópteros caen en picada. La imagen del dron mostró cómo las últimas columnas de neblina descendían lentamente hacia el suelo, revelando la geometría perfecta del cerco. Los murciélagos bajaban en formación desde los riscos, silenciosos, sin prisa, como si no fueran ellos quienes habían tomado el cielo, el terreno y hasta el aire mismo durante la confrontación. El comandante habló entonces con un tono grave que atravesó la sala entera. El cielo cayó primero, la tierra lo confirmó después. No hubo posibilidad de maniobra. En tierra, las figuras ennegrecidas por la neblina retrocedían, levantando las manos, dejando atrás armas, equipos, vehículos. Era una retirada amarga, desordenada, marcada por el peso de la caída de los helicópteros, por la ruptura de la flota, por la certeza de que esa noche el terreno no respondió a su favor. El dron ascendió para un plano final. La montaña, ahora iluminada por las primeras luces del amanecer, mostraba el dibujo exacto de la batalla. El convoy disperso, los helicópteros caídos en distintos puntos del valle y los murciélagos avanzando en línea, completando el cierre con la calma de un equipo que ya sabía que la operación había concluido. El presentador cerró con voz firme, casi solemne. Esto no fue un enfrentamiento aislado. Esto fue una demostración completa de dominio táctico, una noche en la que la sierra habló y el cielo respondió cayendo.